Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva cápsula de Oriéntate en 30 minutos que estamos haciendo la FEN de la Universidad de Chile, la Facultad de Economía y Negocios, junto a Puntaje Nacional. Mi nombre es Patricia Barra, soy psicóloga de la Escuela de Desarrollo de Talentos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y estoy aquí hoy día para que hablemos sobre cómo manejar las expectativas, un tema muy importante que de repente resulta bastante complejo. Entonces vamos a comenzar. ¿Cómo podemos manejar las expectativas? Bueno, lo primero es poder conocer de qué estamos hablando cuando estamos hablando de expectativas. Vamos a entender por expectativa, como dice ahí, la esperanza o la posibilidad que tengamos de conseguir alguna cosa. Es importante que nosotros sepamos que dentro de muchas expectativas que podemos tener en la vida, podemos encontrar estas que son las expectativas académicas. Y cuando tengamos presente de qué estamos hablando con las expectativas académicas, nos vamos a referir fundamentalmente a las expectativas, como dice ahí, educativas, que se relacionan con el nivel educacional máximo que una persona cree poder alcanzar. También es importante tener en consideración que estas expectativas no solo tienen que ver con cómo nosotros analizamos nuestras habilidades o nuestros intereses, sino también tienen que ver con muchos otros factores que vamos a revisar que tiñen nuestras expectativas y las modelan de alguna manera. También es importante tener en consideración que de repente las bajas expectativas que podamos tener de profesores o de apoderados o de la familia de nuestro entorno repercuten en nosotros, en cómo nosotros podemos pensar hacia dónde queremos ir o qué es lo que nosotros queremos alcanzar. ¿Ya? Súper importante recordarles que tenemos un chat que ahí veo algunos que se están sumando, Eddie, eh, Loida. eh, Ustedes si tienen consultas pueden escribirlas en este chat, yo las voy a ir viendo, las vamos a ir respondiendo para que esto tenga más que ver con ustedes mismos, para que puedan hacer todas esas consultas que de repente se guardan y quedan ahí en el olvido. Es importante que ustedes este momento para poder hacerlas y que sea la gracia también de que esto sea en vivo, ¿no es cierto? Porque si no podría ser grabado y no necesariamente estar en contacto directo con ustedes. Entonces, volviendo al tema de las expectativas, yo les decía que hay diversos factores que de alguna manera van a ser y van a modular nuestras expectativas. Tenemos factores que son personales, que tienen que ver con la edad que cada uno tenga, porque no son las mismas expectativas que va a tener una persona de, no sé, 11 años, con alguien de 20, con alguien de 50, probablemente eso va a ir cambiando, ¿no es cierto?, a dónde nosotros queremos apuntar, qué es lo que queremos lograr y también va a ir afectando las otras variables que tienen que ver con el desarrollo de nuestras expectativas. También tiene que ver con el género. Es muy importante tener en consideración que el género, por el entorno cultural en el que nosotros nos desenvolvemos, tiñe también cuáles son nuestras proyecciones, hacia dónde nosotros queremos apuntar, cuáles consideramos que pueden ser los puntos que podemos alcanzar en distintos ámbitos, pero especialmente en el ámbito académico. El estado civil también es algo que modifica porque quizá más allá del estado civil formal, es como uno está viviendo, ¿no es cierto? Entonces eso afecta también las expectativas que nosotros podamos generarnos. Y por supuesto el autoconcepto que cada uno tenga. Cómo nosotros nos vemos va a ser muy importante en cómo nosotros podamos proyectar distintas metas, distintos objetivos y las expectativas asociadas a eso.
Si es un autoconcepto más bien positivo, probablemente nuestras expectativas sean mucho más elevadas que si nuestro autoconcepto es más bien negativo. Entonces es importante que nosotros hagamos un trabajo de conocernos, de desarrollar, por ejemplo, nuestras habilidades, compensar de alguna manera las cosas que nos resultan más difíciles y eso va a favorecer que podamos generar expectativas mucho más altas y que tengan un sustento en la realidad. ¿Ya? Loida, entorno cultural, machismo, sí, tiene que ver un poco con eso. Nosotros vivimos en un sistema que tiene ciertas características y claramente eso afecta a cómo nosotros nos desenvolvemos. Por ejemplo, en términos de salarios, está escrito que las mujeres ganamos menos que los hombres en promedio y eso tiene que ver netamente con un tema cultural. Entonces ahí es importante que eso lo tengamos en consideración, que de repente es necesario sobrepasar esa que se convierte en una limitante en las expectativas que a lo mejor las mujeres nos podemos generar en cuanto a futuros salarios. Franco, las expectativas deberían estar de acuerdo con el nivel de preparación o sería otra forma que pase todo lo contrario. A ver, las expectativas las vamos a revisar más adelante. ¿Qué sería lo ideal? Yo les estoy mostrando cómo ocurre esto de ir generando nuestras expectativas. Y claro, lo ideal es que nosotros también tengamos una visión bastante o lo más cercana a la realidad, a lo más realista posible. Para eso también tiene que estar súper informado. Para que nosotros podamos de alguna manera gestionar el logro de esas expectativas. No estoy diciendo con esto que nosotros tengamos que tener unas expectativas bajas como para asegurarnos, no. Estoy diciendo que si nosotros tenemos altas aspiraciones en lo que sea, es necesario que gestionemos de qué manera vamos a lograr eso. Que nosotros veamos de qué pasos es necesario cumplir para poder obtener ese gran objetivo o esa meta que nos estamos proponiendo y que nuestras expectativas sean acorde a lo que se convierte más bien en un objetivo, más que como en un sueño. Bueno, dentro de esta modelación de las expectativas tenemos los aspectos sociofamiliares, que tiene que ver con nuestro entorno, porque eso también relaciona con el autoconcepto, se relaciona con lo que nosotros conocemos. Entonces, por ejemplo, ahí el tema de los ingresos familiares también tiene que ver con las expectativas. Muchas veces eso trunca muchas proyecciones que uno pueda tener. Entonces es necesario ahí, no sé, de repente alguien piensa, no, me voy a tomar un año sabático y de repente no están las condiciones para que eso ocurra. O me voy a ir a estudiar a cualquier universidad en donde quede a lo largo de todo Chile y de repente no están las condiciones para que eso ocurra. Entonces ahí es importante que uno converse de esos temas, se informe e informe a su entorno también para que las expectativas que surjan de eso sean lo más cercanas a lo que se pueda cumplir también. Dentro de esto también están las expectativas en cuanto a profesión o nivel de escolaridad de los padres. Se ha descrito en la literatura que está súper relacionada el nivel de escolaridad de los padres o los trabajos que tengan con las proyecciones académicas que puedan tener los hijos, pensando en las expectativas. Generalmente se ve que en la situación en que los padres tienen un nivel educacional alto, lo más probable es que los hijos tengan un nivel educacional similar o mayor. Entonces, no significa que no pueda ocurrir que papás que no hayan ido, por ejemplo, a la universidad, los hijos puedan ir, por supuesto, pero tiene que ver desde lo que yo les estoy explicando con las expectativas, con lo que se espera que ocurra. Puede ser perfectamente que papás que trabajen y que se den cuenta que es
importante para sus hijos entrar a la educación superior, esa sea su expectativa y se proyecte también en sus hijos y por lo tanto se convierta en una expectativa más bien familiar. Y que favorezca el que se cumpla como objetivo. El capital cultural se relaciona un poco con lo mismo, porque el capital cultural tiene que ver con eso que no les van a enseñar en el colegio, que tiene que ver a lo mejor con información que ustedes manejan, ya sea por su entorno social, familiar, conocer a lo mejor cuáles son los procedimientos para poder ingresar a la educación superior, conocer de distintas carreras, porque, no sé, tienen tíos o gente cercana que de alguna manera les puede instruir al respecto. Entonces, de ahí el capital cultural también puede generar la inquietud para cumplir expectativas mayores. Y escolares, bueno, ahí la trayectoria escolar marca mucho para las expectativas que uno pueda desarrollar. Si uno siente que toda la vida ha sido súper malo para una asignatura, probablemente eso no nos permita o no nos favorezca a desarrollar expectativas en cuanto a carreras, por ejemplo, que tengan que ver por esa línea, por esa área. O que uno siempre ha sentido que, no sé, súper malo para bailar, entonces probablemente dentro de sus expectativas no está el desarrollarse en el área artística o en la danza. Es importante que ahí uno trabaje en eso y pueda quizás hacer la distinción en a lo mejor haber enfrentado una situación particular de que algo no entendieron o no tuvieron, no sintieron que tuvieran una buena llegada con los profes y eso afectó su rendimiento y que ahí uno de alguna manera modifica el cómo le afecta el tema de los resultados en su trayectoria escolar para saber cómo eso también va a afectar en las decisiones que van a tomar de aquí en adelante. Y también están los logros académicos, que sería como lo inverso. O sea, lo inverso porque de alguna manera, si no sé, pues, gané unas olimpiadas de matemática, probablemente voy a sentirme con un respaldo de que sí, pues me desenvuelvo bien en esto, mejora mi autoconcepto y probablemente eso me ayude a pensar que dentro de las carreras, a lo mejor las que tengan matemática, para mí me van a resultar más fácil y voy a proyectar quizá mis expectativas hacia esa área, hacia ese ámbito. A ver, ¿qué me dicen en el chat? Loida, ¿es necesario no enfrentar este reto solo? ¿Es importante rodearnos de un grupo que reverbere un sueño, una expectativa? Bueno, eso nos va a ayudar a poder generar expectativas que sean más positivas, elevar a lo mejor nuestro rango en cuanto a proyecciones, también creernos el cuento de que lo podemos conseguir y seguramente el poder vincularnos con un grupo que de alguna manera nos escuche, nos acoja, nos aconseje, también ayuda a que uno vaya puliendo el cómo va a ir logrando eso que está proyectando. Ya sea que nos demos cuenta que nos falta información o que tengamos que mejorar en un aspecto o que a lo mejor nos aterricen respecto de cosas que nosotros estamos proyectando. Entonces sí, claramente el tema de todo este proceso de ir generando expectativas es bueno conversarlo, que sea lo más conversado posible porque además eso nos permite escucharnos. Y si nosotros nos escuchamos, vamos viendo y vamos aclarando dudas, información, como les digo, que de repente necesitamos para ver alternativas también. Avi, ¿estos temas te dan ansiedad? Sí, es que tienen que ver con el futuro. Y como les conté en la cápsula anterior, por definición, la ansiedad tiene que ver con lo que va a ocurrir.
Entonces, es esperable que de alguna manera esto desencadene emociones, porque tiene que ver con los sueños, con lo que uno proyecta, sobre todo si esto lo estamos poniendo dentro de un marco que se relaciona con dar una prueba, que tiene que ver con un proceso de selección a la educación superior y que eso va a ir condicionando muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, claro, es esperable que surja un poco de ansiedad. A ver, Héctor, pongámonos en el caso de que no pueda entrar a la universidad que quiero, ¿es mejor intentarla nuevamente otro año o entrar a la que pueda más? Bueno, más adelante vamos a ver qué podemos hacer cuando las cosas no resultan como nosotros esperamos que resulten. Pero así como spoiler, les digo que traten de hacer de repente tomarse el tiempo de hacer una evaluación de lo que ocurre, porque de repente puede ser que tengamos un golpe de realidad y que eso nos haya hecho fracasar de alguna manera en un primer intento. Entonces, tomar eso como un aprendizaje de qué es lo que tenemos que hacer o replantearnos los objetivos. No es necesario que sea solo una alternativa. En muchos casos hay más de un camino para llegar a donde a uno le interesa llegar como proyecto de vida. Entonces es importante que nos demos el tiempo para poder analizar de repente los errores que podamos cometer en el camino para hacer una reformulación, ya sea de nuestros objetivos, de nuestra estrategia, del camino que estamos eligiendo. Son múltiples posibilidades. ¿Ya? Continuamos. Entonces, bueno, aquí yo les voy a contar, pensando en que todo esto se relaciona con el tema de prueba de transición para este año, algunas sugerencias de cómo ustedes podrían enfrentar la prueba de mejor manera, dentro del contexto del manejo de las expectativas, de lo que uno espera que podría ocurrir. Entonces, así como tips, primero, estudiar a última hora no sirve. No sirve por varias cosas. Primero, no sirve porque nosotros dentro de los procesos de aprendizaje necesitamos un tiempo para que nuestro cerebro decante la información, pueda asimilarla y la maneje mejor. Piensen en lo que ocurre cuando nosotros vemos películas varias veces. Si nosotros vemos una película una primera vez, nos vamos a quedar probablemente con el impacto, la emoción, si nos gustó o no nos gustó, etc. Ya la cuarta, quinta vez probablemente nos vamos a saber algunos diálogos, claramente vamos a saber qué es lo que viene, probablemente nos vamos a fijar en los detalles de continuidad que nos funcionaron, en fin. Esto demuestra que es necesario dejar de repente un tiempo en el repaso de la información para que podamos hacer ese proceso, ese análisis de la información, y eso no va a ocurrir si ustedes estudian a última hora. Probablemente va a haber una memorización de datos y que son súper frágiles porque no se sustentan en la otra información que ustedes manejan. Entonces es mucho más fácil que se les olviden. Por otro lado, relajarse. Ya la cápsula anterior nosotros revisamos algunos tips también que les podrían servir como para manejar la ansiedad, pero fundamentalmente en el caso de, por ejemplo, estar en la prueba y bloquearse, yo les recomiendo detenerse, respirar profundamente, como les dije, hacer una respiración más diafragmática, más desde el estómago, que les permita oxigenarse mejor, bajar el ritmo cardíaco, eso va a inducir una sensación de mayor tranquilidad y les va a permitir bajar los niveles de ansiedad. Eso tomará, no sé, 10, 15 segundos,
y claramente es una inversión de tiempo porque si ustedes se presionan más en el momento, lo más probable es que eso genere aún más ansiedad, aún más estrés y sea más difícil poder responder adecuadamente. A ver, he conocido varios compañeros que eligen carreras de acuerdo al puntaje que sacan para no quedarse sin nada al siguiente año. Elegir el mal menor no es para nada recomendable. En, en la primera cápsula que nosotros vimos, que tenía que ver con el tema vocacional, yo les recomendaba que vieran distintas alternativas antes, ponerse en los distintos escenarios, que de hecho aparece aquí como una recomendación también, en los distintos escenarios que ustedes van a enfrentar, ya sea que les vaya súper bien, que les vaya como ustedes esperan o que les vaya mal. ¿Por qué? Porque eso, el tener esa planificación, el pensar en esas distintas posibilidades va a hacer que no solo se metan a una carrera que no conocen, que probablemente se metan a esa o cualquiera otra, va a ser más o menos lo mismo porque es una decisión casi al azar. Y les va a permitir también estar más tranquilo frente a la posibilidad de que, aunque las cosas no salgan como ustedes esperan, igual hay una situación que ya tienen más o menos vista. Entonces, por eso les va a bajar un poco la ansiedad, probablemente eso mejore aún más su desempeño y el pronóstico sea mucho mejor. Mejoren las expectativas. Ya. Bueno, también es importante que ustedes estén conscientes y que yo creo que se relaciona con la pregunta que me hicieron anteriormente. La prueba no es la vida. Eso es súper importante. Hay que tomarla como efectivamente es una instancia súper importante, es uno de los desafíos que ustedes van a enfrentar en la vida, como muchos otros, no es el único. Eh, y además tienen que estar conscientes que si ustedes no dan, o sea, dan la prueba ahora, no les va muy bien, ustedes pueden darla todas las veces que quieran en la vida. No tienen un límite tampoco para postular, tienen un límite. Entonces, y son 10 opciones de carrera universidad de postulación. Entonces, no lo tomen como que si es ahora, ahora o nunca, porque además puede hacerles eso desencadenar una mala decisión. Entonces, insisto, traten de informarse con antelación a la toma de decisiones. Eso es muy importante. Y como dice ahí, si ustedes se bloquean de alguna manera, si la ansiedad los está superando un poquito, traten de parar, como les decía, concéntrense en su respiración, en lo que a ustedes les está ocurriendo. Eh, Traten de no quedarse pegados en las preguntas. Si ustedes ven que alguna les resulta más difícil, pasen a la siguiente y la resuelven. De repente el presionarse por obtener una respuesta resulta mucho más perjudicial que el ir avanzando para resolver otras que probablemente les van a resultar mucho más fáciles. Estoy leyendo el chat. Ay, qué lindo. Aquí dice, hola, tengo 28 años, voy por mi segunda carrera. Me perjudica mucho el NEM, pero quería decirle a los demás chicos que no se rindan, la vida siempre da oportunidades. Sigan adelante. Es muy cierto. Y ahí les está hablando la voz de la experiencia. Eh, Probablemente ustedes van a encontrar más de un camino para lograr lo que ustedes quieren. A veces las vueltas son un poco más largas, pero no se desesperen.
siempre, siempre hay alternativas, ¿ya? Entonces, con respecto a las expectativas, primero es súper recomendable que ustedes puedan hacer la discriminación entre lo que son sus expectativas y lo que es de su entorno. ¿Se acuerdan que yo les decía que muchas veces las expectativas estaban teñidas de lo que los otros piensan que uno debiera hacer o uno podría hacer? De repente tienen las mejores intenciones, pero son las expectativas de otro, no las de nosotros. Entonces, que también pueden ser expectativas ni siquiera por nuestro entorno directo, sino que a nivel social. Entonces, es importante que uno pueda ir clarificando qué es lo que de verdad uno quiere, qué es lo que es prioritario para uno, y no lo hagan en función de los demás, de lo que a lo mejor un amigo eligió o que le dijeron, no, tú tienes cara de hacer esto, a ti te ha ido mejor en esto otro, pero de repente puede ser que no necesariamente en eso que nos ha ido mejor es lo que nosotros queremos hacer. Así que ahí yo les recomiendo también que eh, tomen toda la información que sea necesaria. Tómense el tiempo de informarse, porque no va a ser rápido. Van a necesitar mucha información porque son muchas las variables que están involucradas acá. Entonces, en la medida en que ustedes manejen más información, la decisión que tomen va a ser mucho más aterrizada y sus expectativas también van a ser más coherentes con los objetivos que ustedes se proponen. Es muy importante, como dice ahí en la presentación, el apoyo familiar, el apoyo de nuestra familia, nuestros amigos, nuestro círculo más cercano. Como yo les decía, tratar de conversar de esto que nos está pasando, de lo que nosotros queremos cumplir como proyección, para también ir dándonos cuenta nosotros mismos de cómo ir puliendo qué es lo que queremos nosotros lograr y las expectativas que tenemos al respecto. También nos permite aprender de las experiencias que los otros tengan, ya sea en cuanto a carrera o en cuanto a cómo vivieron el proceso. Como pasó ahora, que un compañero les cuenta que ya ha pasado por esto, que hay alternativas, que hay posibilidades. Hay muchas personas que han tenido que ser flexibles en cómo lograr los objetivos que se proponen. Y bueno, llegando al final, tenemos que saber también qué vamos a hacer en caso de que nuestras expectativas no se cumplan. Si nuestras expectativas no se cumplen, como les decía, lo primero es reflexionar, que ustedes puedan analizar y sacar conclusiones del por qué no resultaron las cosas como ustedes querían. Puede ser que no le dedicamos el tiempo o nosotros no estábamos bien o que de repente las condiciones estamos saliendo, ojalá, estamos dentro todavía de una pandemia que por supuesto eso ha afectado no solo el proceso, que ahora son varias fechas, sino que ha afectado también a nosotros en cómo nos estamos relacionando con actividades presenciales y la prueba va a ser una actividad presencial. Entonces es importante también que nosotros tengamos eso en consideración cuando evaluemos todo este proceso. Entonces, que ahí ustedes puedan ir aprendiendo de sus errores para no cometerlos más adelante. Pero para eso tienen que verlos, darse cuenta qué fue lo que pasó. También, insisto, en el tema de conversar con el círculo más cercano, ver bien porque eso les va a dar la contención y el apoyo emocional que muchas veces es necesario cuando uno siente que ha enfrentado una situación y que fracasó en eso. La palabra fracaso es súper heavy cuando se menciona, pero es algo que no debiera ser tan extraño. Sería raro que nosotros a lo largo de nuestra vida nos resultara todo siempre y todo bien, ¿no es cierto? Entonces,
piénsenlo siempre como una instancia de aprendizaje. Y a partir de todo este análisis, sacar, como ya les mencioné, nuevos objetivos, ya sea nuevos objetivos en dónde vamos a empezar, qué es lo que vamos a hacer, o a lo mejor replantearse qué es lo que quieren lograr o la manera. Todas las variables ahí son factibles. Entonces es importante que ustedes hagan esta revisión para que puedan enfrentar las dificultades que se les presenten y sean resilientes. La actitud frente a esto es fundamental para que ustedes puedan tener nuevas oportunidades y puedan lograr sus objetivos. No todo resulta en la primera, pero podemos probar qué fue lo que pasó y probablemente la segunda vez ya no va a ser los mismos errores los que vamos a cometer. Y hay más posibilidades de cumplir lo que nosotros nos proponemos. Ahora, ¿alguna consulta en el chat? Parece que no. Bueno, así que hoy día vamos a estar dentro del tiempo. Para ir terminando, les cuento puntos importantes que ustedes tienen que tener presentes para que puedan manejar bien las expectativas. Primero, traten de hacer deporte, comer bien, dormir bien, todo eso vinculado con el también manejo del estrés. Conózcanse, vean efectivamente cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, en qué se pueden apoyar, qué estrategias pueden generar. Infórmense, eso ya se los he mencionado varias veces. Es muy importante que ustedes se informen, porque si no, nuestras expectativas pueden ser muy distantes a lo que es la realidad. Entonces, claramente eso va a ser frustrante porque va a ser difícil de lograr. Entonces, ahí ustedes tienen que analizar alternativas académicas, alternativas a lo mejor en cuanto a universidad o carrera. Tengan un plan A, B, C, D, E, F, G, lo que sea, porque mientras más alternativas de planes tengan, más confiados se van a sentir y más confiadas se van a sentir frente a una situación que también es nueva. Entonces, todo lo que tenga que ver con el proceso de admisión a la educación superior, si les resulta totalmente novedoso, mientras más alternativas tengan, van a estar más tranquilos. Tengan una perspectiva realista. Si no han estudiado durante el año, si no se han preparado para la prueba, si no le han dedicado tiempo, es muy difícil que saquen, por ejemplo, un puntaje nacional. Entonces, tienen que ser muy honestos consigo mismos y evaluar en qué condiciones de verdad ustedes se encuentran para que sus expectativas se adecúen a eso. No tiene ninguna otra función. O sea, la idea es que ustedes también pasen esto como una experiencia, ojalá positiva, y desarrollar tolerancia a la frustración. Si algo no resulta bien, si nos caemos, nos paramos, nos sacudimos, seguimos. Está esta instancia que yo les decía, aprendizaje de los errores para no cometerlos de nuevo y probablemente en una nueva oportunidad las cosas van a salir mucho mejor porque van a estar más preparados. ¿Ya? Consultas. A Mari. Mi problema es que me cuesta ser constante con el estudio y es raro porque es algo que siempre tengo en la mente. De repente, ahí la ansiedad nos juega una mala pasada, porque la procrastinación se ha visto que no solo tiene que ver con a veces temas motivacionales o desinterés, sino también tiene que ver con que la ansiedad de repente de no saber si uno se lo va a poder o de no saber por dónde empezar, hace que uno postergue lo que tenga que hacer. Entonces, ahí mi consejo sería partir por cosas súper concretas. De repente, el organizarse o
el ver qué es lo que te falta, ordenar tus materiales, que no requiere un análisis demasiado profundo, les va a ayudar a poder empezar por alguna parte. Yo paralelamente, José, empecé a retomar el ejercicio físico mientras estudio para la prueba. Lo recomiendo ya que baja la ansiedad y los nervios día a día. Y no pensar tanto en cosas que no sean la prueba. Efectivamente. Claro, porque además con el deporte uno secreta endorfinas, se siente mucho mejor. Ahí yo también les sugeriría que traten de organizar sus horas de estudio para después de hacer deporte. Ayuda. Carolina, esta es mi segunda vez dando la prueba, pero me siento más nerviosa que la primera vez. Claro, ahí de repente hay que ver el por qué, quizá analizar qué es lo que ocurre en esta situación en particular, cuáles son tus alternativas, quizá eso es lo que te ponga más nerviosa. Yo me he esforzado mucho para estudiar con harto tiempo y poder sacar buen puntaje, pero me siento súper insegura y pienso que me irá mal de todas formas. Yo creo que lo que mejor podrías hacer es hacer hartos ensayos y usarlos como diagnóstico y como ejercitación. Al estar más familiarizada con el instrumento que te va a evaluar, probablemente mejore un poco esta sensación de incertidumbre, de inseguridad. ¿Cuál ha sido el alumno universitario mayor que ha conocido? Bueno, yo he hecho clases en la universidad y he tenido alumnos muy grandes, así que no hay un límite de edad. Eso es importante. Pero también tiene que ver con cómo uno se proyecta, porque de repente puede ser que una persona mayor estudie, eh, pero ahí también las expectativas tienen que ser realistas respecto del mercado laboral o de dónde se presenta la posibilidad de aplicar eso que está estudiando. Así que el tema de la edad, por lo menos en los estudios, yo creo que no es relevante, quizá pensándolo más a futuro después de estudiar. ¿Alguna consulta más? Parece que no. Ya, vamos mejorando en los tiempos. Nada, pues, desearles lo mejor, que estén súper bien y ojalá que toda esta información les sirva para que puedan enfrentar de mejor manera esta que es una etapa intensa, pero también que puede ser una etapa muy bonita en su vida y que puedan lograr los objetivos que ustedes se proponen. ¿Ya? Mucha suerte y nos estamos viendo más adelante. Chao.